buenas tardes a todos. Después de haber puesto delante del Señor nuestras oraciones, nuestra gratitud, alabanza y adoración, siempre esperamos que la presencia de Él sea de bendición para cada uno de nosotros, a través de esa presencia agradable y fiel y a través de su palabra. En esta oportunidad, hermanos, en el nombre del Señor quisiera hablar algo de algo que nos gusta a todos, la llenura. Desde luego, en estos momentos experimentamos una llenura por el alimento material que hemos tomado y eso ha dado satisfacción a nuestros cuerpos. Y eso nos va a servir de ilustración, hermanos, porque cuando nuestro cuerpo físico tiene llenura material de alimento, no experimentamos necesidad, estamos totalmente satisfechos. Pero no es la llenura física que en esta oportunidad quiero hablar, sino que la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Por favor, abramos nuestras Biblias. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 19 en adelante. Muy bien, dice la palabra del Señor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Que el Señor nos bendiga ahora y siempre en la meditación de su palabra. Cuando leemos este capítulo 6 de esta carta a los Corintios, nos llama la atención que en varias oportunidades el apóstol Pablo les dice a los corintios, por ejemplo, en el versículo 2, ¿no sabéis? En el versículo 3 repite, ¿o no sabéis? Versículo 9, ¿no sabéis? Versículo 15, ¿no sabéis? Versículo 16, ¿no sabéis? Pero él les hacía estas preguntas porque ellos no ignoraban las verdades de Dios, porque él había enseñado todo el consejo de la palabra de Dios a los corintios creyentes. Sin embargo, después de la enseñanza que el pueblo en Corinto recibió del apóstol Pablo, el pueblo vivía como ellos se les antojaba. Y de allí los desórdenes y los problemas internos que había dentro de la iglesia. Y luego en los versículos que estamos viendo en esta oportunidad les dice, ¿o ignoráis también esto otro? No, no lo ignoraban, habían sido enseñados. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Ignoramos esa verdad, hermanos? ¿Verdad que no? No lo ignoramos. Porque hemos sido enseñados en la palabra de Dios en base a Efesios 1, 13 y 14, donde
hemos aprendido que todos los que oímos la palabra y creímos en el Señor Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Qué maravillosa verdad es esta, no lo ignoramos. Y luego el apóstol Pablo les dice a los corintios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Muchas veces olvidamos que nuestro cuerpo, hermanos, es templo del Espíritu Santo. Y nos conducimos de una forma inadecuada delante de la presencia del Señor. Una forma inadecuada delante del pueblo del Señor. Una forma inadecuada delante de aquellos que no han creído. Cuando pensamos en estas verdades, primeramente pensamos la manifestación de Dios para los suyos. En la primera pareja, hermanos, Dios tenía una comunión amplia con Adán y Eva. Él bajaba y hablaba abiertamente con ellos. Pero desde que el hombre desobedeció, se perdió aquella comunión, aquella relación íntima entre el Creador y la criatura creada. Sin embargo, hermanos, Dios siempre ha anhelado morar en medio de su pueblo. Eso lo podemos notar en la forma en que el Señor dio instrucciones para levantar aquel tabernáculo allá en el desierto. ¿Cuál era la razón? Dios quería morar, era el anhelo de Él morar, estar entre su pueblo. Y allí, mis hermanos, sabemos de que en el lugar santísimo, ahí se manifestaba la gloria Shekinah de Jehová. La gloria esplendorosa del Creador. Una gloria, hermanos, que el pueblo de Israel disfrutó. Pero para el acceso a ese lugar santísimo, el sumo sacerdote, una vez por año nada más, en el día de la expiación y celebrando diferentes ceremonias, ritos, podía entrar a ese lugar. Dios manifestando su anhelo de morar en medio de su pueblo. Luego tenemos el templo de Salomón. El templo de Herodes. Pero ¿qué sucedió, hermanos? El libro del profeta Ezequiel nos dice en el capítulo 10 y el capítulo 11 que esa gloria que habitaba en medio del pueblo de Israel, esa gloria Shekinah en el lugar santísimo, salió de ese lugar porque era la morada santa de Dios. El pueblo perdió aquella bendición. Y luego, hermanos, después de que el profeta Ezequiel, que fue un profeta del exilio, también escribió Malaquías, un profeta de post-exilio entre los años 450 y 400. Antes del Señor Jesucristo. Y desde Malaquías, mis hermanos, hasta Juan el Bautista, que fue el último de los profetas, transcurrieron 400 años de silencio en que Dios no se manifestaba con su pueblo.
Fue, hermanos, hasta el nacimiento, por obra del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, que se restablece el anhelo de Dios de estar en medio de su pueblo. Por eso, al Señor Jesucristo se le conocía como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando el apóstol Pablo estaba en el Areópago, delante de personas preparadas, filósofos, la Escritura nos dice que ahí estaban los estoicos, los epicúreos, y el apóstol Pablo les dice una gran verdad a estos oyentes de la palabra del Señor. Leo en Libro de los Hechos 17, versículo 24. El apóstol Pablo les decía a los atenienses: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Que el Señor siga bendiciendo su palabra. Dios quien hizo el mundo, siendo el Señor, hermanos, de todo lo creado, dice la Escritura que no habita en templos hechos por manos humanas. A veces nosotros le decimos templo a estas cuatro paredes, pero verdaderamente, hermanos, según la Escritura, el templo de Dios ahora es nuestro cuerpo, porque es morada del Espíritu Santo. Aquella gloria que se levantó y salió de Israel, esa gloria, hermanos, ahora está en nosotros. Esa gloria, mis hermanos, está en el cuerpo suyo y el mío. La presencia de Dios en nuestras vidas. Eso debemos de llevar en mente en todo momento. Cuando tomamos acción para algo, cuando participamos en algo, cualquier actividad, debemos de recordar que somos templo del Espíritu Santo. Ahora ustedes y yo, mis hermanos, somos el santuario del Dios vivo y verdadero. Esa morada de Él en nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros? No éramos dignos. Una verdad espiritual preciosa en nuestras vidas. Nuestros cuerpos, templo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo primero que nos enseña la palabra del Señor? El apóstol Pablo les decía a los corintios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? A veces, hermanos, nos descuidamos. Dios desea que cuidemos nuestro cuerpo porque es templo de su Espíritu Santo. A veces cometemos
errores alimenticios. No cuidamos este templo del Espíritu Santo. A veces vienen las enfermedades a nuestra vida, hermanos, producto de desconocer el consejo de la palabra del Señor, porque aquí encontramos consejo hasta cómo alimentarnos, cómo debemos de cuidar este templo del Espíritu Santo. Y sobre todo, hermanos, cuidar este cuerpo para glorificar a Dios por medio de él. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en su segunda carta, él decía que se apartara de la iniquidad todo aquel que invocara el nombre del Señor. Que nos apartáramos de toda iniquidad, hermanos, porque debemos de cuidar este cuerpo. ¿Qué sucede si descuidamos este mandamiento? Capítulo 3 de esta carta, primera a los Corintios. Versículo 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, dice la palabra del Señor. El templo, hermanos, de Dios, el cual somos nosotros, santo es. Bueno, preguntémonos, ¿estamos cuidando este santuario? ¿Estamos cuidando este templo? Hemos olvidado de que la presencia de Dios, hermanos, está en nosotros 24 horas, todos los meses del año, toda nuestra vida. Desde luego, hermanos, la presencia del Espíritu Santo es para aquellos creyentes genuinos. Como dije al principio, los que oímos un día su palabra y creímos en el Señor Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Hasta cuándo dilatará este sello, hermanos? Un sello invisible. Es un sello que indica posesión, pertenencia, porque este cuerpo no es nuestro. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo le pertenece ¿a quién? A Dios, al Señor. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Somos llamados, hermanos, a cuidar este templo. Vayamos a la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados,
y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículos 8 y 9. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Escuchábamos en relación al fruto del Espíritu, hermanos, y nuestro hermano nos leía en Gálatas, capítulo 5. Amor, gozo, paz, bondad, paciencia, benignidad, fe, etcétera. El fruto del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, ¿qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Esta palabra nos dice, hermanos, de que debemos de andar, o sea, caminar, vivir en amor y en la luz del Señor Jesucristo. Sometidos a su voluntad, sometidos a su palabra, viviendo la palabra de Dios en nuestras vidas, porque si hemos aprendido algo, lo tenemos que vivir. Y siempre le pedimos al Señor ayuda, para que Él nos dé la fortaleza, Él nos dé el poder de sostenernos con la diestra de su justicia para poder andar conforme a su voluntad. Adelantemos versículo 15 en adelante. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, la palabra del Señor nos indica que cuidemos nuestros cuerpos, que aprovechemos el tiempo. ¿De qué manera lo estamos desperdiciando? Y pensemos de qué manera lo estamos aprovechando. Estamos perdiendo el tiempo aún, hermanos, en cosas que no contribuyen a nuestra edificación. ¿Cuánto tiempo leemos la Sagrada Escritura? Y comparemos cuánto tiempo le dedicamos a leer otras cosas que no contribuyen a nuestra edificación espiritual. ¿Verdad que en esa balanza muchos resultamos debiendo? Tenemos todos el hábito de la lectura y sobre todo la lectura de la palabra del Señor, hermanos. ¿Cuánto anhelamos la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuánto anhelamos? Cuando estamos aquí en la presencia del Señor, ¿verdad que nos vamos llenos, hermanos? Nos vamos satisfechos porque le hemos dado al alma alimento espiritual. Nos hemos fortalecido en la luz que es la palabra. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si esa palabra mora en nosotros, andamos en la luz del Señor, hermanos, y buscando esa llenura del Espíritu Santo.
Aquí hay un contraste en el versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver, hermanos, aspectos de este verbo de ser llenos, meditado en base al original griego con que fueron escritas estas palabras. Cuando dice, antes bien, sed llenos, ahí tenemos el verbo llenos. En primer lugar está en modo imperativo, mis hermanos. Eso quiere decir que Dios nos ordena a buscar esa llenura del Espíritu Santo. Es un mandamiento, no es una opción. No os embriaguéis en vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Es un mandamiento. ¿Cuántos estamos obedeciendo esta palabra? ¿O cuánto ya la olvidamos? En segundo lugar, este verbo está escrito en forma plural, o sea, a todos los creyentes. No dice sea lleno, dice sed llenos. Forma plural a todos los creyentes en el Señor Jesucristo. Sed llenos. Dios le ordena a usted y me ordena a mí que busque esa llenura del Espíritu Santo. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Luego este verbo está escrito en una voz pasiva, que significan permitan que el Espíritu Santo los siga llenando. No resistamos al Espíritu Santo. No lo contristemos, no lo apaguemos. El mandamiento es que todos los creyentes debemos permitir que el Espíritu Santo nos llene. ¿Cuántas veces? Siempre, mis hermanos. Creo que todos sabemos que lo único que impide la llenura del Espíritu Santo, hermanos, es el pecado. El pecado en nuestras vidas. Nos descuidamos. Ya no cuidamos este cuerpo, este santuario, este tabernáculo de Dios. Y luego este verbo está escrito en tiempo presente. Este tiempo presente es un verbo en auristo que significa una acción continuada, como que si el Señor nos dijera, sigan siendo llenos del Espíritu Santo siempre. Sigan siendo llenos del Espíritu Santo. Hermanos, ayer almorzamos, pero hoy al mediodía teníamos necesidad otra vez. Y tuvimos que satisfacer esa necesidad. De la misma manera es la llenura del Espíritu Santo. Esa llenura, ayer pudimos estar llenos, pero hoy no. Hoy debemos de procurar esa llenura también. Versículo 19, siempre Efesios 5. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cuáles son las evidencias de la llenura del Espíritu Santo, hermanos? Comunión entre los hermanos.
realizando el mandamiento que el Señor diera a su iglesia, que nos amemos los unos a los otros. Cuando leemos hablando entre vosotros con salmos, hablando entre vosotros se refiere hablando entre nosotros, hermanos, con salmos, hablando entre nosotros la palabra del Señor. Y normalmente lo hacemos en la congregación, también lo hacemos en los hogares, en cualquier lugar donde tengamos oportunidad. Cuando ya perdemos el deseo de estar en la congregación, de estar en comunión, cuidado. No tenemos llenura del Espíritu Santo. Algo está pasando en nuestra vida, especialmente si hay dificultades. A veces conocemos la palabra del Señor y no la obedecemos. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, Él enseñó que si alguien traía su ofrenda al altar, pero en eso se acordaba de que había algo pendiente con un hermano, que no presentara su ofrenda, que la dejara por un lado y que fuera y arreglara su asunto con el hermano y luego presentar su ofrenda, porque sí la iba a recibir el Señor. Una de las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo es comunión entre los hermanos. La segunda manifestación es gozo, mis hermanos, a pesar de las circunstancias. A pesar de las circunstancias, aunque sean adversas, debemos de mantener gozo en nuestros corazones. Cuando nos quejamos, y ahí manifestamos que no tenemos otra manifestación del Espíritu Santo, porque no somos agradecidos, como hemos leído, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando murmuramos, cuando criticamos, estamos evidenciando, hermanos, de que no hay gratitud en nosotros. Eso es evidencia de corazones malagradecidos. Hemos perdido el gozo y hemos perdido la gratitud a Dios por todas las cosas. Y luego, hermanos, una última manifestación del Espíritu Santo, y desde luego hay más, es someternos. Someternos primeramente a la autoridad de Dios, someternos a la autoridad de la iglesia, someternos a la autoridad del hogar, someternos a la autoridad de la ciudad o de la nación. Cuando no nos sometemos, estamos indicando que hay rebeldía en nuestros corazones. Pero cuando hay sometimiento, hermanos, es una manifestación de llenura del Santo Espíritu de Dios en nosotros. Conclusión: ejercitemos, mis hermanos, el carácter cristiano en el fruto del Espíritu Santo, que es lo más importante de nuestra vida cristiana. Ejercitémonos en el carácter cristiano, a desarrollar ese carácter cristiano que es lo más importante para la gloria del Señor de nuestra vida cristiana, y que el Señor nos bendiga.